Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hablar de conceptos y principios básicos de la ecología. Ya hablamos a principios del curso que solamente tenemos dos casas y que habría que cuidarlas. Una era nuestro cuerpo y el otro es la biosfera con todos sus ecosistemas. Entonces, para poder comprender los problemas a los que nos enfrentamos para conservar tanto el cuerpo como los ecosistemas, lo primero que necesitamos es entenderlo. Así como vimos, se ve anatomía, también vamos a ver conceptos básicos de ecología. Dentro de los primeros conceptos que habría que analizar para descartarlos son aquellos que son aberraciones de la palabra ecología y a los que les llamo ecologismo. Y es que ahora ya todo está de moda y todo es ecológico, ¿no? Y nos venden miles de productos que presumen ser ecológicos. Y bueno, tenemos, por ejemplo, taxis ecológicos que contaminan mucho. Tenemos partidos políticos ecologistas que les interesan muchas cosas, pero muy poco o nada del medio ambiente en realidad. Y tenemos activistas ecologistas que, si bien son una fuerza importante para la conservación de los recursos, no es ecología. La ecología viene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. Es el estudio de la casa, esa casa que es nuestro planeta. Y la ecología es una ciencia. Por lo tanto, sigue el método científico, usa matemáticas, por si quieren estudiar ecología, no piensen que se van a liberar de las matemáticas, usa modelos matemáticos para tratar de comprender la complejidad de los ecosistemas. ¿Y qué estudia esa ciencia? Pues estudia precisamente la interacción, y esta es otra palabra que quiero resaltar, la interacción de los organismos con su ambiente biótico y abiótico. Estos términos los vamos a ver, a volver a tomar la siguiente sesión, pero lo biótico es lo vivo y lo abiótico lo no vivo. Entonces, la ecología no estudia el medio ambiente, no estudia a los organismos, estudia la interacción que hay entre todos estos, ¿no? Tanto los organismos con otros organismos como con su medio ambiente. Y va a ser importante también recordar los niveles de organización que vimos desde Biología 1, porque acá vamos a hablar de 3 niveles de organización muy importantes, principalmente la población, la comunidad y los ecosistemas. Si recuerdan, la población bueno, ahorita vamos a ver los conceptos, pero por ejemplo aquí estamos viendo una población de lobos, una comunidad en la que estamos viendo no nada más a los lobos, sino otros organismos como los conejos, los árboles, y el ecosistema sería los conejos, los lobos, los árboles y el medio abiótico, como podría ser el agua y el aire. En realidad, no existe en la naturaleza algo como la población aislada, porque no están aislados de otras comunidades ni de su medio abiótico, pero son formas de comprender nosotros a la naturaleza para poderla estudiar mejor. Y es que en cada uno hay niveles de organización diferentes, propiedades emergentes que vamos a ver más adelante. Bueno, una actividad que hacíamos en clases presenciales y que no sé de aquí, pero que podrían ustedes hacer a manera de forma libre y mandarme fotos explicándome por qué su maqueta es un ecosistema, una población o una comunidad. Mándenme las 3 si quieren ganar participaciones, pues eso, van a ganar participaciones. Y bueno, aquí lo hacemos con muñequitos, ustedes pueden ingeniárselas como mejor puedan con las herramientas que tengan en casa. No es obligatorio, pero pueden ganar bastantes participaciones con esto. Bien, si nos vamos a los conceptos como tal, y les dejo esta para que anoten los conceptos, es una buena forma de estudiarlos, si lo ilustran mejor. Pues las poblaciones son un conjunto de organismos de la misma especie que están al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces habían mencionado la población de lobos, pero puede ser una población de árboles o una población de hongos, etcétera, ¿no? Y las comunidades, y es un conjunto de varias especies que también están en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y ahí podríamos pensar en un bosque,
que tiene árboles, que tiene los conejos, que tiene los lobos y que tiene los hongos. Y el ecosistema es todo esto, entonces la comunidad más el medio biótico, es decir, más el aire, más la temperatura, más la presión, más el agua, el clima, todo eso es el medio biótico. Y entonces todo eso más la comunidad nos da el ecosistema. Y es importante, como les decía, porque en cada uno de estos niveles de organización surgen lo que se llaman propiedades emergentes, es decir, propiedades que no tenían nivel previo. Por ejemplo, en población, ¿qué cosas se pueden estudiar en población en ecología? Se estudia principalmente demografía, es decir, cuántos nacen, cuántos mueren. Es como las cosas que hace el INEGI con la población humana, ¿no? ¿Cuántos migran? ¿Cuántos inmigran? Es decir, llegan y cuántos emigran, es decir, cuántos se van. Y con esto vamos a obtener el crecimiento de la población. Si la población va creciendo, va disminuyendo. Y en la siguiente sesión vamos a empezar a hablar de ecología de poblaciones para ver un ejemplo de esto. Y vamos a ver también, o se puede estudiar la variabilidad genética, que parece que es algo que las características genéticas o qué tan diverso es genéticamente una población, nos va a hablar de qué tan sana es, porque acuérdense que en evolución la variabilidad es algo muy bueno y que se debe de valorar. El caso contrario es la endogamia, ¿no? La endogamia es cuando la población es tan pequeñita que empiezan a reproducirse ya primos con primas, hermanos con hermanas, padres con hijos. Y estos son casos ya muy graves porque no nada más son más vulnerables a cambios evolutivos, sino que también se pueden producir enfermedades recesivas, como hablamos en genética. Y le podemos hablar también de la estructura de sexos y de edades, es decir, cuántos hombres por cuántas mujeres hay en una población, o cuántos jóvenes, cuántos adultos y cuántos niños hay en una población, y ver cómo es la proporción de esas poblaciones en el mundo o en una población. En comunidades, por ejemplo, podemos ver la abundancia, o se puede estudiar la abundancia, que sería cuántos organismos de cada población, acuérdense que la comunidad son varias poblaciones juntas, bueno, cuántos organismos de cada población hay, y los estaríamos comparando a esas dos poblaciones. Y vamos a hablar de riqueza, que es cuántas especies, vayan anotando estos conceptos, la riqueza es cuántas, les vamos a volver a ver, pero vamos a ver cuántas especies hay en una comunidad. Este concepto de riqueza, por ejemplo, no se puede estudiar en poblaciones, porque por definición la población es una sola especie, entonces no podemos estudiar cuántas poblaciones hay en una población porque es una, ¿no? En las comunidades sí podemos hablar de riqueza, es decir, de cuántas especies hay, porque es una propiedad emergente que surge en el nivel de organización de comunidades. Vamos a hablar también de diversidad, que es un término matemático que incluye tanto la riqueza como la abundancia. Vamos a hablar de qué tan diversa es, como su nombre lo dice, una comunidad. Y vamos a hablar de endemismos, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es una especie endémica. ¿Cuántas especies endémicas hay en una comunidad? En ecosistemas vamos a poder hablar de las relaciones entre los factores bióticos y abióticos. Acá otra vez es una propiedad que no tendrían ya las comunidades, porque en las comunidades no consideramos a los factores abióticos. Las relaciones tróficas, que son quién se come a quién, y las relaciones simbióticas, que son cómo se relacionan las diferentes especies entre sí, así como el flujo de energía a través de los ecosistemas y los ciclos de la materia. Bueno, yo espero que se den su tiempo para tomar apuntes de esta clase y vayan anotando tanto lo que estudiamos en cada uno de estos niveles de organización desde la ecología, como los conceptos que acabamos de mencionar. Y bueno, acuérdense que entonces una diferencia importante entre poblaciones y comunidades es la especie, porque aquí hablamos de una especie, aquí de varias especies, y ya habíamos visto desde biología 1, desde evolución, el concepto de especie, que básicamente es un conjunto de organismos que tienen las mismas características y que pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Pero ya en ecología vamos a empezar que podemos hablar de diferentes tipos de especies.
Entonces tenemos, por ejemplo, las especies endémicas que las acabo de mencionar, son aquellas que tienen una distribución restringida a un área geográfica pequeña. Entonces, por ejemplo, tendríamos al teporingo o conejo de los volcanes, que está en peligro de extinción, que han declarado extinto incluso en el Nevado de Toluca, pero que todavía podemos ver, por ejemplo, o llegar a encontrar en los volcanes como el Popo y el Ista, y que es endémico de México. Es decir, no vamos a encontrar en otra parte del mundo esta especie más que en México. Eso es una especie endémica. Otro ejemplo, pues tenemos por supuesto a los ajolotes, que el ambistoma mexicano lo encontramos solamente en el lago de Xochimilco o en lo que queda de los canales de Xochimilco. Y esto hace a estas especies pues muy importantes porque son las únicas en el mundo y también muy vulnerables, ¿no? La vaquita marina que solamente encontramos en el Golfo de California es otro ejemplo de una especie endémica de México. Una especie nativa es algo parecido, pero es un poco más grande. Es aquella que se origina evolutivamente en un área determinada. Entonces, por ejemplo, la vainilla es un ejemplo de una especie nativa que evolucionó en Mesoamérica, no nada más en México, es un área más grande, y se la llevaron después los españoles a Europa, pero es nativa de México. Lo mismo podríamos pensar con otras especies, por ejemplo, los ahuehuetes son nativos de México, si son especies que evolucionaron naturalmente en México. Por el contrario, las especies exóticas o introducidas son las que están fuera de su área de distribución natural y que fueron transportadas normalmente pues por los humanos, ¿no? Podríamos pensar entonces en el eucalipto, que es una especie introducida y además muy agresiva porque compite con los árboles naturales, pero al ser una especie maderera importante porque crece muy rápido, pues se llevó a varias partes del mundo. La abeja europea, que si bien es muy útil y queremos cuidar y proteger, es una especie introducida en México y en Mesoamérica. En Mesoamérica tenemos nuestras especies nativas de abejas, pero no producían la cantidad de miel que producen las abejas europeas. Por eso se trajo a América y bueno, ha sido beneficiosa, pero también ha competido con las especies nativas. Tienen sus problemas estas especies introducidas. Por ejemplo, en Australia, la introducción de conejos, de ratas en las islas, todo esto ha sido un problema muy grave que ha extinguido especies nativas. Tenemos otros conceptos de especie, como la especie fundamental. Aquí me gusta que piensen en una especie fundamental como en una pieza de Jenga. Si han jugado este juego de Jenga, las maderitas que se van acomodando y puedes quitar varias y no pasa nada, pero cuando quitas una, ¡ram!, todo el castillo se te cae. Eso sería el equivalente a una especie fundamental. Es una especie que si desapareciera, su impacto es muy grande en las poblaciones. Y me parece que vamos a hablar más adelante de una especie fundamental. Sí, más adelante cuando veamos ecosistema vemos unos ejemplos. Este, pero bueno, eso es una especie fundamental. Rápidamente un ejemplo, por ejemplo, podría ser las, la, una especie de murciélagos que se alimentara de insectos. Muchas especies de murciélagos se alimentan de insectos. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa si se extinguimos esa especie? Acaban con toneladas de insectos diarias. Y muchas de esas toneladas de insectos pueden ser plagas para los cultivos. Si estos insectos se convierten en plaga, pues van a afectar entonces a todos los organismos, entre esos, a otros animales, entre esos a los humanos, que nos alimentamos de esas plantas. Por eso podría ser una especie fundamental. Bueno, y tenemos especies amenazadas, que son categorías de riesgo que los humanos ponemos para hablar de qué tan cercanas están a su extinción especies y hay diferentes eh, categorías de riesgo. Por ejemplo, algunas las considera CITES, que es una organización internacional que regula el comercio de especies, y la IUCN, que es el que tiene la lista roja a nivel del mundo. A nivel de cada país también tiene sus propias regulaciones y nosotros tenemos la propia. Bueno, y hablar de especies, ya hablamos en la sesión anterior de la biodiversidad rápidamente.
vieron y leyeron un artículo sobre la riqueza y pues vimos que vamos a hablar de biodiversidad de especies, de biodiversidad genética y biodiversidad de ecosistemas. Y vimos también en esa lectura que México es un país que se considera megadiverso, ya que contiene más del 10% de las especies que hay en el planeta. Y si bien tenemos diferentes tipos de biodiversidad, de la que más se habla normalmente es de la biodiversidad de especies, que es cuántas especies hay dentro de una región. Y en la sesión pasada hablamos de cómo se clasifican estas especies. Bueno, entonces decíamos que México es un país megadiverso y como podemos ver, no solamente tiene, por ejemplo, el segundo lugar a nivel de mamíferos, el segundo en aves, el segundo en reptiles. Hace poco éramos el primero en reptiles y lo hemos perdido. Sino que también a nivel de ecorregiones, es decir, como ecosistemas, tiene una gran cantidad. Por ejemplo, tiene 51 de los 191 reconocidos. Vean cómo México, a pesar de ser más pequeño que Brasil en este mapa, tiene más ecorregiones que Brasil, que es muy grande, pero que tiene una distribución que le permite tener básicamente selvas. Mientras que nosotros al estar en una distribución geográfica entre una región neoártica y tropical, tenemos más ecorregiones y por lo tanto mucha diversidad. Además de la orografía, que nos permite tener muchos nichos ecológicos donde evolucionan especies diferentes. Bueno, ¿y por qué es importante conservar la biodiversidad? Mencionamos algunos ejemplos la vez pasada, pero vamos a mencionar ahora otros, un poco más a detalle. No todos porque los vamos a seguir viendo a lo largo del curso, pero bueno, uno serían los servicios ambientales, que vamos a hablar un poco amplio aquí en esta sesión. Son recursos naturales, por supuesto, nos alimentamos de eso, y esto es algo que a veces se nos olvida. Pensamos que la comida sale del refrigerador, de los supermercados, pero en realidad son nuestros recursos naturales. La ropa que usamos también viene de nuestros recursos naturales. Todo lo que hacemos, de donde vivimos, los celulares que usamos también son parte de nuestros recursos naturales, pues por todos los minerales que se usan para producirlos y todo lo que afecta el extraerlos a los sistemas o a los ecosistemas, ¿no? Tiene un potencial biomimético del que vamos a hablar en esta sesión y pues también es importante conservarlas para cuidar esas especies fundamentales de las que decimos, pues a lo mejor si se extingue esta especie no pasa nada, pero hay algunas con las que sí pasan cosas y es muy complicado saber cuál va a ser esa especie que si la quitamos se cae en nuestro castillo de Jenga. Bueno, entonces, para hablar de los servicios ambientales, es importante pensar en el medio ambiente como un recurso económico. Yo pienso que nuestra economía debería estar basada más en la conservación de estos recursos naturales. Y si vemos ahora, por ejemplo, con la sequía que vivimos, ya empieza, se ha dicho desde hace mucho tiempo y van a ver cómo algún día van a caer en que, ay, sí es cierto, tenían razón los científicos y nunca les hicimos caso, por ejemplo, con el agua, ¿no? La guerra del agua es algo que ya es inminente y los recursos naturales son algo que debían tener un valor económico. Y no lo consideramos. Por ejemplo, un investigador colombiano le puso precio a un árbol y por los servicios que nos proporciona y lo equiparó en $193,250 un árbol. Y los tiramos como si nada, ¿no? Y esto era pensando solamente en el oxígeno que provee. Piensen ahora, por ejemplo, cuánto cuesta un tanque de oxígeno ahora que estamos con la pandemia de COVID. En el dióxido de carbono que absorbe, y acuérdense que esto va a ser muy importante para evitar el cambio climático o para paliarlo, para proveer la fertilidad de suelos. Y aquí no estaba tomando en cuenta los recursos más inminentes que nos provee, como por ejemplo las frutas, ¿no? O los alimentos o la madera que nos proporciona. Les mandé un post en Facebook en el que hablamos que la madera es todavía más escasa que los diamantes en el universo.
Bueno, otro servicio ambiental que por supuesto que vivimos en épocas de calor y lo sufrimos mucho es la regulación de la temperatura. En esta imagen podemos ver cómo puede cambiar radicalmente la temperatura con árboles y sin árboles. No solamente la temperatura, sino también las lluvias. Los árboles regulan las lluvias, van a permitir que se condense, sobre todo en las montañas, la humedad en el aire y formar las nubes para que eventualmente llueva. Cuando deforestamos las montañas, evitamos que llueva. Y las sequías que producimos entonces también son producto de esa deforestación que hemos hecho por las viviendas. Piensen ahora cuántos terrenos, cuántos cerros han ido desapareciendo por la demanda de vivienda que tenemos y la tala continua de los cerros que cada vez existen menos y menos en nuestro país. Y esas, dentro de las consecuencias están las sequías que vivimos y otras muchas como el hundimiento de nuestros subsuelos porque extraemos todo el agua de ahí y otras muchas consecuencias como caídas de, de puentes y de estructuras que a final de cuentas causan desgracias como siempre, ¿no? Entonces, bueno, piensen, por ejemplo, un árbol eh, regula la temperatura el equivalente a 10 aires acondicionados que están funcionando continuamente y no nos cuesta nada. La energía es algo que también ocupamos mucho, que ha provocado el calentamiento global y incluso la energía eléctrica, ya veremos más adelante. Y los árboles, pues casi de a gratis, nos proveen de un ambiente fresco, de que sufrimos mucho en época de estiaje. Bueno, van a absorber una gran cantidad de agua, hasta 2.900 litros de agua de lluvia, y filtran, esto es muy importante, filtran 28 kilos de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, como vamos a hacer énfasis más adelante, va a evitar o es un regulador del cambio climático. Y si bien pensamos que como decía este meme que circuló mucho, que la pandemia de COVID, que también se había advertido desde hace mucho que era un riesgo por la pérdida de biodiversidad, era un caso grave, pues bueno, la recesión o los problemas económicos que esto viene es un caso más grave, pero un caso todavía mucho más grave y de veras me da mucha pena que vayan a vivir ustedes, pero así va a ser, es el cambio climático. Entonces, bueno, sembrar árboles y cuidar el medio ambiente es muy importante para tratar de evitar todo esto. Otros recursos naturales o otro servicio ambiental muy importante para conservar la biodiversidad es la erosión. En este video estamos viendo un experimento que pueden hacer en casa en el que se riega un balde con tierra sin vegetación y un balde con tierra con vegetación y pueden ver cómo la erosión del suelo es mucha, y la erosión es esto, ¿no? Es el eslave del suelo. Estamos viendo en este matraz cómo se lleva todo el suelo, mientras que en la tina que tiene vegetación, pues casi no se deslava el suelo y sale, vean, casi limpia el agua. Si nosotros trasladamos este experimento a una colina, pues entendemos entonces por qué hay tantos derrumbes y desgracias cuando vienen las lluvias y ya le quitamos la vegetación a los cerros. Y en este video también estamos viendo, por ejemplo, la importancia de los manglares. Los manglares van a regular el impacto, por ejemplo, del oleaje, de huracanes, y van a mantener cerca de la costa una, un ambiente tranquilo, ¿no? Entonces nos ayudan a contrarrestar desastres naturales, el medio ambiente, como podemos ver en estos dos ejemplos experimentales. Y lo que les había mencionado de la biomimesis, el biomimetismo desde tiempos antiguos y podríamos pensar en Leonardo da Vinci y seguramente mucho antes, se ha inspirado el hombre en observar y en estudiar la naturaleza para desarrollos tecnológicos e innovaciones tecnológicas, como podemos pensar desde
desde el ala de un avión que fue inspirada en entender cómo funcionan las alas de las aves. Vean el diseño de este halcón peregrino, cómo ha sido copiado en estos aviones ya ultramodernos de Estados Unidos, los que les llaman aviones invisibles. Los radares y sonares que han sido inspirados en entender cómo funciona la ecolocalización de murciélagos y de algunos cetáceos. Y bueno, por ejemplo, seguimos entendiendo cosas, cómo es que los geckos pueden colgarse y caminar, incluso las moscas, ¿no? Se pueden colgar de las paredes y caminar incluso hasta en vidrio. Bueno, gracias a entender cómo funcionan las microestructuras de sus pies, se han creado adhesivos como el velcro o otros mucho más poderosos en los que con una superficie muy pequeña se puede cargar un gran peso. Y son adhesivos que además no son tóxicos y que podrían ser muy, muy útiles. Bueno, esto es un ejemplo entonces nada más de cómo podemos usar a la biodiversidad y de cómo es y por qué es importante conservarla, ¿no? Espero que disfruten estas sesiones, que les tomen mucha importancia porque su futuro depende de ellas y nos vemos en la siguiente sesión.